Dentro de las herramientas que Windows nos proporciona, existe una que nos permite llevar a cabo instalaciones desatendidas, capturar imágenes de Windows con el comando ImageX y crear imágenes de Windows PE. Esta herramienta se conoce como el kit de instalación automatizada de Windows, o en inglés Windows Automatization Installation Kit, y está diseñado para ayudar en la implementación de sistemas operativos. En este video tutorial crearemos un disco de Windows PE, donde PE es Pre-Installation Environment, y luego con este disco crearemos una imagen de nuestro sistema operativo. Lo primero será instalar el kit de instalación automatizada. Por lo que haremos clic en instalación de IKE. Seguimos al asistente para la instalación. Hacemos clic en siguiente. Y listo, él procederá con la instalación de nuestro kit de instalación automatizada de Windows. Una vez terminada la instalación, procederemos con el proceso de creación del disco. Al momento de la instalación del WIKE, debemos de tener en cuenta que en el folder de archivos de programa o Programs File el WIKE ha instalado las herramientas que nos servirán para fabricar nuestro Windows PE. Entonces contamos con el folder de Windows IKE. Y dentro de los folders importantes está Tools. Minimizaremos de momento esta ventana. La fabricación del disco Windows PE debe de hacerse desde línea de comandos, por lo que vamos a ir a todos los programas, a Windows IKE y elegiremos línea de comandos. Pero esto lo debemos de realizar con permisos de administrador, por lo que vamos a hacer clic derecho, ejecutar como administrador. Aceptamos en la ventana de User Account Control para elevar los privilegios a rol de administrador. Y luego en la línea de comandos escribiremos el comando copy.pe.cmd para crear una carpeta con los archivos necesarios para crear nuestro disco. Es importante elegir la estructura o arquitectura sobre la cual vamos a trabajar, teniendo la posibilidad de trabajar 64 bits, que podría ser IA64, o puede ser para procesadores AMD de 64 bits, o en nuestro caso elegiremos procesadores regulares de 32 bits. Y luego fabricaremos una carpeta en el disco duro C, que llamaremos WinPE86. Él crea los archivos y listo. Ahora podemos revisar la carpeta en el disco duro C. Para revisar la carpeta, abrimos nuestro equipo y en el disco duro C contamos ya con la carpeta WinPE, que tiene las carpetas de ISO y Mount. La carpeta ISO está destinada para contener los archivos necesarios para posteriormente generar
el CD de Windows PE. La carpeta de Mount está destinada para que montemos la imagen que nos proporciona, que de hecho el archivo winpe.wim es una imagen que podemos montar sobre la carpeta Mount para agregarle paquetes adicionales, de ser necesario. El comando que nos permitiría montar la imagen en el folder de Mount sería el siguiente: ImageX mount rw. Luego le damos el path de la imagen, que para hacerlo sin equivocaciones lo tomaré de copiar el path. Copio el path con control C y luego ahora pegaré el path. Luego escribimos el número 1 y luego le indicamos el path del folder donde necesitamos que monte la imagen, que en este caso es el folder Mount. Listo, presionamos Enter. Este proceso de montar la imagen es solo con el propósito de agregar paquetes adicionales a la imagen que ya nos proporciona la herramienta de Wike. Si no vamos a realizar ningún cambio a la imagen, pues no tenemos necesidad de montarla. Listo, si revisamos entonces nuestra ventana sobre el folder Mount, tenemos los archivos corresponden a los que contiene adentro el archivo winpe.wim de la imagen. La posibilidad de montar la imagen en un folder es porque podríamos agregar a nuestra imagen paquetes de idioma, por ejemplo, si es que la imagen es de idioma inglés y necesitamos agregar también el idioma español. Esa podría ser una opción por la cual necesitemos montar el disco para agregar paquetes adicionales. Ahora, necesitamos agregar también herramientas, pero a nuestro folder ISO, que es en realidad quien contendrá la información para fabricar nuestro disco de Windows PE. Así que agregaremos adentro de este folder ISO el archivo ejecutable de ImageX. Para esto, recordemos que vamos a el disco duro C, a archivos de programa o program files, Windows IK, sobre Windows IK a Tools. En Tools vamos a x86 y copiaremos el archivo de ImageX a nuestro folder ISO. Por lo que, para hacerlo más cómodo, vamos a ajustar las ventanas y copiaremos el archivo de ImageX. También debemos de copiar el folder de Servicing. Y debemos de agregar un DLL de la carpeta System32 alojada en el folder de Windows. Que es el archivo msxml6.dll y el msxml6r.dll. Copiaremos entonces los dos archivos al folder de Servicing.
¿Listo? Cerramos la ventana de donde copiamos y nos quedamos solamente con nuestro folder ISO. Solo necesitamos una última cosa. Copiaremos la imagen que ya tenemos dentro del folder ISO, dentro del folder source. Aquí copiaremos la imagen, renombraremos la imagen con el nombre de boot. Listo. Ahora sí contamos con todos los archivos necesarios para fabricar nuestro ISO de el CD de Windows PE. Y ahora vamos a escribir el comando para fabricar el archivo ISO que posteriormente dará lugar a nuestro CD de Windows PE. Para esto escribiremos la instrucción oscdimg -n -bc dos puntos WinPE x86 diagonal etfsboot.com c dos puntos diagonal WinPE x86 diagonal ISO c dos puntos WinPE x86 WinPE x86.ISO. Hay un problema con que no localizó el archivo etfsboot, por lo que con F3 volveremos a copiarlo, pero esta vez nos ayudaremos de copiar el path. Sustituiremos entonces la dirección del archivo por el path correcto. ¿Listo? Y bueno, volveremos a intentarlo. Vuelve a producirnos un error, pero ahora es cuestión de un espacio, por lo que vamos a corregir el espacio y listo. Empieza el proceso de creación de nuestro archivo ISO para posteriormente convertirlo en un disco de Windows PE. Se ha fabricado nuestra imagen y ahora contamos con un archivo de extensión ISO que contiene nuestro CD de Windows PE. Valiéndonos de los beneficios de trabajar con una Virtual PC, extraeremos el archivo de WinPE 86 ISO y lo copiaremos a nuestra máquina original
Para pedirle ahora a nuestra Virtual PC reiniciarla, al momento de reiniciar haremos clic derecho en la esquina inferior derecha de la ventana de la Virtual PC para capturar la imagen de ISO que necesitamos, que en este caso la hemos copiado de la Virtual PC y la hemos colocado en el escritorio de nuestra máquina original. Aquí tenemos el archivo generado hace unos momentos, por lo que haremos doble clic. Ahora nos solicita que presionemos Enter para iniciar con el disco y procedemos con el arranque del Windows PE. Listo, el proceso de inicialización del Windows PE se ha completado. En este proceso él crea una unidad con la letra X, pero si nosotros necesitamos buscar los archivos generados en nuestro disco, o para mejor decir, necesitamos trasladarnos a nuestro disco, tendríamos que generalmente utilizar la letra E. Y sobre E vamos a listar los archivos y listo. Estos son los archivos que tiene nuestro disco de Windows PE. La información de nuestro disco duro C, en este caso, al cargar con la imagen de Windows PE, está contenida en la unidad D. Por lo que si listamos la unidad D, vamos a encontrar los folders que tiene nuestro disco duro instalado en nuestro equipo. Supongamos ahora que necesitamos fabricar una imagen de nuestro equipo para después reproducirla en otras máquinas. Para esto, como ya hemos visto, en la unidad E, que contiene los archivos de nuestro CD o el archivo ISO que fabricamos, contiene el ejecutable de imagex.exe, que es el que nos permite fabricar imágenes. Para ejecutarlo entonces no tenemos nada más que ejecutar el comando imagex. Le vamos a agregar algunos parámetros como compress para reducir el tamaño de la imagen que fabrique. También le pediremos que lo efectúe rápidamente, que compruebe el disco o el archivo una vez generado. También agregaremos el comando scroll y le diremos que queremos capturar la imagen del disco duro D. Ahora debemos de indicarle dónde guarde nuestra imagen, y esto le diremos que guarde la imagen en el mismo disco duro D con el nombre de imagen ejemplo.wim, y finalmente le daremos un nombre y descripción lógica. Listo.
Presionamos Enter para iniciar el proceso de generación de la imagen del disco duro D de este equipo. Transcurrido un tiempo, Windows PE genera la captura de toda la unidad D con nuestra información. En este caso, él dice que el tiempo transcurrido fue de 31 minutos y 42 segundos y ahora contamos con una imagen. Si nos intercambiamos al disco duro D y listamos los archivos, vemos que ahora contamos con una imagen que es imagen-ejemplo.wim, que es nuestro archivo. El siguiente paso entonces será el trasladar este archivo de extensión .wim a una ubicación que nos permita realizar el proceso inverso en una máquina completamente nueva y que al momento de trasladarle la imagen genere una copia o un clon de la imagen de nuestra computadora copiada. Vamos ahora a limpiar la pantalla. Ahora, para copiar el archivo WIM a otra ubicación, nos beneficiaremos que nuestro Windows PE habilita el protocolo TCP/IP, por lo que nuestra máquina virtual tiene dirección IP. Por lo que entonces vamos a buscar un folder compartido. De hecho, el procedimiento es mapear el folder compartido. Para esto vamos a utilizar el comando netuse y vamos a crear la unidad lógica Y. Y nos conectaremos a la dirección previamente lista para este ejemplo, y esta dirección tiene habilitado un folder compartido que se llama Virtual PC. Presionamos Enter y ahora nos solicita el usuario del equipo. El equipo se llama Visual 76 y el usuario se llama Víctor. Ahora nos pedirá su contraseña. Y listo, ahora tenemos una unidad Y. La vamos a chequear. Y sí, ahí está la unidad Y. Ahora procederemos con la copia del archivo .wim a nuestro folder compartido, ahora ya mapeado en la unidad Y. Para eso le vamos a decir copy del disco duro D el archivo imagen ejemplo.wim a la unidad Y. Esto tardará unos minutos en lo que realiza la copia. Listo, ahora que se ha efectuado la copia, podemos salir de esta Virtual PC y fabricaremos una nueva a la cual le copiaremos la imagen. Ahora entonces fabricaremos una nueva Virtual PC, un equipo completamente nuevo que guardaremos esta vez en el disco duro C, en el folder VPC, y llamaremos a esta virtual nueva imagen. Manejaremos 1 GB de RAM. Utilizaremos un nuevo disco y listo.
Justo cuando iniciemos esta nueva virtual, haremos clic derecho para capturar la imagen de nuestro Windows PE que tenemos en el escritorio. Se inició ya nuestra nueva Virtual PC, pero antes de buscar el folder compartido que contiene la imagen instalar la imagen, necesitamos preparar nuestro disco duro. Para eso vamos a utilizar el comando diskpart. Vamos a seleccionar el disco 0, que es el que tenemos. Crearemos una partición. Revisaremos las particiones o volúmenes. Seleccionaremos el volumen 1. Le asignaremos una letra. Refrescaremos con el help la asignación de letras. Y será assign letter C. Ahora sí. Ya tenemos un volumen con la letra C asignada. Ahora lo que falta será formatear la unidad. Y él entonces hará el proceso de formateo. Concluyó el proceso de formateo. Ahora saldré del diskpart. Revisaré que exista la unidad C. Listo. Me intercambiaré a la unidad D, que es mi CD de Windows PE. Ahora revisaré la dirección IP que tengo. Para poder mapear el folder compartido que tiene el archivo de la imagen. En mi ejemplo, entonces, utilizaré la unidad .1.3.22 que tiene adentro el folder Virtual PC. La máquina se llama Visual 76 y el usuario se llama Víctor, y luego la contraseña. Listo. Ahora ya tengo una unidad Y. ¿Dónde está mi archivo imagen ejemplo.wim? Entonces
Escribiremos el comando imagex con la instrucción apply. Le damos la información de dónde está el archivo WIM, que está en el disco duro Y y se llama imagenejemplo.wim, y le diremos que lo copie sobre el disco duro C e inicia el proceso de aplicar la imagen. Tengamos en cuenta que este proceso puede tardar algunos minutos. Finalmente, ya que se ha copiado la imagen a nuestro disco duro C, lo último que queda es utilizar el comando bcdboot para volver nuestro disco booteable. Para eso escribimos entonces C dos puntos, diagonal, Windows, diagonal, System 32, bcdeboot, y finalmente la dirección de la carpeta donde reside nuestro sistema operativo. Y listo. En esta lección hemos visto cómo crear una imagen de Windows 7.